Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos con una conversatorio bien importante con dos compañeros desde el área de arte, porque desde el círculo queremos evidenciar la importancia del arte en los niños. Entonces, el día de hoy nos va a acompañar Fabián Astudillo. Fabián, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Y Alfredo Pachón. Reinician el audio, Alfred y Fabián. Reinicias audio. Hola, buenas tardes. Ha iniciado, buenas tardes. Buenas tardes, nuestros dos invitados. A Fabián hay muchos que ya lo conocen, nuestro profesor Cabeza de Palo, licenciado en Artes Escénicas, tú me corriges si no es así, con maestría también en teatro y próximo a hacer doctorado también, doctorado, ¿cómo se dice? Sí, doctorado. A terminar su doctorado. Esto también nos demuestra, igual que Yadira, abre tu micrófono, nos demuestra que los maestros de preescolar están realmente muy preparados. Alfred Painter, licenciado en educación y énfasis en arte, músico. Yo acá tengo que, bueno, cada uno ahorita, porque es que tienen un recorrido largo de bastantes años, en par minutos es bien complicado, pero es un orgullo que ustedes pertenezcan a la educación pública, que nos den todos esos aportes a nuestros niños que tanto lo necesitan. Y pues bienvenidos. Ya diré, este espacio es tuyo y de los profes. Queremos recalcar todo lo que, la importancia de ese proyecto, como empezó en 901, que le dio ese impulso al arte en el preescolar, y pues ustedes son un ejemplo de que los profes de arte son muy necesarios y que aportan a los niños. Entonces, bienvenidos, profes, y el espacio es de ustedes. Gracias. Gracias, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí. Perfectamente. Bienvenidos, profesores, bienvenidos, compañeros. Vamos a disfrutar al máximo este grandioso momento. Vamos a hablar del arte en el preescolar. Tenemos dos colegas que trabajan en el preescolar. Heidi, ¿me escucha? ¿Que la escucho hablando? No. No, no soy yo. Ah, no. Entonces, es posible de que tengamos algún inconveniente, pues porque aquí en mi sector están molestando el internet, pero bueno, haremos todo lo posible. Hay estudios muy importantes que indican que si a los niños se les estimula desde temprana edad y se les cultiva en las artes, es posible que ellos adquieran una gran sensibilidad y vayan adquiriendo una ética en el desarrollo de su vida un poco más sólida. Eso es lo que está necesitando nuestra sociedad. Está demostrado también de que los niños adquieren una gran autonomía y de que es el arte el mayor elemento que pueda fortalecer en ellos en su personalidad. Los profesores en este momento nos van a dar algunos apartes. Yo voy a tener la voz de todos los docentes, de la mayoría de los docentes, y nos van a enviar todas sus preguntas. Yo voy a hacer la voz de ustedes. Tengo bastantes preguntas para ellos también, y ellos nos van a aportar un poquito sobre su gran experiencia del arte en el preescolar. Entonces, podemos empezar con el profesor Fabián. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas todas las personas a este conversatorio Enrollarte en el arte de preescolar bien creativos. Bueno, yo soy un convencido de que el arte, el teatro y la danza, que es desde donde yo manejo mis posturas artísticas,
son súper importantes en los primeros años de vida en los niños, pues porque esto hace que ellos, los niños y las niñas, se enriquezcan demasiado en la vida y puedan tener procesos cuando vienen en la adultez a la emancipación, a ser un poco libres. Quizás el arte es lo que nos permite dialogar desde el estado creativo, y siempre se propone desde el inconsciente, ¿no? En el arte se refleja, sobre todo en las puestas en escena, en el teatro y en la danza, se refleja es el estado interior del ejecutante cuando representa en la escena. Y para eso se requiere de que todos los seres humanos conozcamos las emociones, o sea, que de la tristeza o la alegría, y cuando esas emociones que son como un sitio común en los seres humanos aparecen, entra el arte a trabajar, que es cómo paso de la alegría a la tristeza, pero sobre todo cómo desde mi espíritu y desde mi corazón y mis sentimientos comunico eso. Y es aquí donde el arte es supremamente valioso para los niños. Es donde ellos empiezan a contar su vida misma. Hay otras disciplinas que han tomado todos estos resultados artísticos para ser evaluados y para mirar en el interior de ellos qué es lo que está pasando. Y es ahí donde el arte entra, porque el arte no tiene mentiras, el arte es verdadero. Para hacer una puesta en escena debes desnudar el alma. Quizás nuestros primeros dibujos, nuestros primeros matachos, nuestros primeros giros o movimientos, o nuestras primeras representaciones, tenemos que guardarlas y enmarcarlas como el mayor tesoro de la vida, porque en ellas, cuando uno las hace por primera vez, están todos los miedos, todos los tabús, todo lo que no nos permiten ser un artista. Y ese primer resultado va a revelarte a ti siempre como un ojo externo en qué debes mejorar. Entonces uno se vuelve como un especialista en amar el fracaso, porque a partir del fracaso estoy siendo nuevo, estoy viéndome nuevamente. Y aparte de eso, el arte permite a través del tiempo develarte como ser humano. Cuando te develas como ser humano, cuando abres tu alma y tu espíritu y corres todos estos velos, estas cortinas, pues te muestras como persona, te muestras verdaderamente, y ahí es donde yo planteo que el arte debe ser sincero, porque es desde la sinceridad que tú te estás mostrando ante los demás, te comunicas. El profe Fabián nos dice de que el arte es como un sistema de comunicación del niño y pues de todas las personas en este caso que lo desarrollan. Pero entonces en el niño podemos decir que esas representaciones que tienen ellos en ocasiones agresivas o en ocasiones demasiado tiernas y dulces son el reflejo de lo que ellos están viviendo, de lo que están expresando, y cuando ellos entonces podemos ver, pienso yo, que ocurre cuando nosotros en el aula les decimos a los niños que dibujen un paisaje, profe, no sé si me equivoque, y ellos, hay algunos niños que dibujan niños cayéndose, y uno les pregunta, ¿y qué pasó ahí? No, que se cayó y lo estripó un carro. Y uno dice, ¿qué? No se le ocurrió haber dibujado algo hermoso como estoy aquí con mi abuelita, estamos paseando, estamos con mi familia en carro, sino hacen ese tipo de dibujos. Entonces, esa es una forma, como dices, que de develarte, una forma de comunicar lo que estás sintiendo, las emociones y todo. Sí, es el mundo presente que él está reflejando desde su creatividad en una puesta en escena, ya sea pictórica, dancística, teatral o musical. ¿Qué es lo que pasa? Estamos siendo muy avasallados por las pantallas, en este momento aún más, pero tenemos que ser selectivos, o sea, los niños eh, son una esponja que asumen todo lo que está pasando y así mismo lo reflejan
porque ellos si lo están viendo y es común, es un sitio común, pues él lo único que ve, ella lo único que ve es que eso es un sitio común en el cual comunicarse. Ahí está la responsabilidad de las familias. ¿Cómo transformamos esto para que los niños y las niñas tengan un poco más de libertad y un poco más de comunicación desde la creatividad? Pienso yo que los hogares y las casas están hechos para nuestros hijos, para eso los hicimos, para eso nos juntamos con una pareja, para sacar adelante una familia, pero en esa casa, dentro de esa casa, existen niños. Entonces, yo sugeriría que las paredes de las casas fueran blancas y que hubiesen muchas pinturas y colores y que no te molestes porque te rayen las paredes. Pues sí hace parte de una estética, pero también es la única forma en la que los niños, teniendo ese muro en el cual infinitamente pueden contar, pues nosotros podíamos permitirle hacer eso, porque finalmente puede llegar mucha gente a la casa y uno la vea desordenada, pero dentro de esas expresiones y esas representaciones los niños están reflejando el mundo y muchos no los dejan expresarse y se empiezan a llenar de muchas cosas dentro y pues terminan fugándose por otras que es lo que menos quiere uno. Entonces el arte pienso que es una cosa reivindicativa, es una cosa de un asunto que convoca a la familia a dialogar en torno de él. Qué mejor que sentarse y poner en la mesa un pedazo de papel craft y ponerse a pintar después de cenar, en vez de coger una pantalla y seguirse agobiando con este devenir, con este tiempo tan violento que estamos viviendo de coronavirus, donde se han ido muchos de nuestros compañeros, muchos de nuestras familias. Entonces es mejor reunirse a través del arte, reunirse a través de contar un cuento y venga, dibujemos este cuento, o empapelarle a los niños con papel craft, que sería una versión, una inversión magnífica, perdón, una inversión magnífica, y tapizarles las paredes a su altura y que ellos tengan la libertad y sientan que ahí se pueden expresar, para que cuando estén fuera de ese nido, para que estén fuera del hogar, anhelen volver porque es ahí, en su casa, donde encuentran la libertad. Pienso yo que es una fuga donde tú expresas tus sentimientos más profundos y si solo es cosas que son demasiado violentas o dibujos que son demasiado agresivos, porque los hay, pues qué mejor permitirle en la habitación que tenga literatura, que tenga cuentos, que tenga papel para pintar, que tenga colores, que tenga témperas y que tenga un piso que no sea un tapete donde tú te mates fregando el piso para limpiarlo, sino que sea un asunto más amigable con ellos, que sea un vinilo que yo pueda limpiar y tranquilamente hacerle aseo si soy un psicorrígido de este tema. Siento yo que esa es la forma en la que podemos liberar a estos niños de esas comunicaciones tan violentas y que la siguiente narración que ellos nos hagan, que ellas nos dibujen, pues sea una narración llena de amor, llena de encuentro, que narren los cuentos de sus abuelos, que narren los cuentos de sus abuelas, de sus bisabuelos, porque los han plasmado, porque los han cantado, porque los han actuado, porque se han juntado alrededor de una ruana y han contado las historias más increíbles de cuando vinieron del campo o de sus ancestros o de historias de tradición popular que pueden recoger en torno a la familia y alejarlos un poco de la pantalla. Sé que es agobiante para todos y más para nosotros en estos tiempos que las pantallas son como el vehículo por el cual nos estamos comunicando. Antes les decíamos a los chicos y nos decíamos entre todo, oiga, aléjese de la pantalla y juntémonos. Ahora no, tenemos que estar en las pantallas para poder estar comunicados como sucede en este momento. Pero pienso yo que el arte es esa es la fuga. Ese es el punto en el cual se puede disparar la creatividad en los niños y en las niñas, en todos. Si la familia se junta alrededor del arte, creo que eh, salvamos a los niños de muchas otras cosas y los podemos hacer que sean selectivos, que sean autónomos y que después no sean, y que sean empoderados para que luego no sean gente servil. Y que tomen sus decisiones desde su sexo, desde su color, desde sus sentimientos, desde con quién me junto, de quién me alejo, de los apegos y de los desapegos. Es ahí donde el arte dignifica. Es el arte que crea el patos, ¿no? El momento
el pathos, como dicen los griegos, donde se libera al ser humano y narras desde lo más profundo de tu ser. Pero también hay que entrar en él para poder tener historias que contar. Profe, hablemos un poquito del teatro. Uf, Por ahí qué alguien me bueno. contó que usted es un experto en el tema. Nosotros las desde preescolar jugamos a eso bastante, bastante, bastante. Y nos encanta con los niños dramatizar las rondas, nos encanta dramatizar cualquier cuento, nos parece divertido, nos divertimos con los niños bastante. Ujú. Nosotras en este momento estamos pensando de que el teatro es como un proceso, más no es un resultado. ¿Cree usted lo mismo? Yo creo que en preescolar todo es un proceso, todo, 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 y el arte más. El preescolar es eso, o sea, es un aprestamiento para la escuela. Siempre yo he sustentado donde voy, pero si es que ellos van a tener 12 años de escolaridad, ¿para qué quiere ahorita que aprenda a leer? Por Dios, déjelo que juegue, déjelo que se preactive, se preescolarice, déjelo que juegue, que se divierta, que sea creativo, que exprese. Y el teatro tiene mucho de eso. El teatro tiene todas las variables posibles, desde la narrativa de los cuentos, desde la narrativa de las fábulas, los refranes, los dichos, las moralejas, las retahílas, los títeres, las marionetas, que son líneas distintas de trabajar, el teatro gestual, corporal, porque es lo mejor que podemos hacer ahorita con ellos. No insistirles en que hablen, ¿para qué? Si después les vamos a insistir en que hagan silencio porque el profesor va a hablar. No, dejarlos que la palabra nazca, porque que nazca de un impulso, que nazca de una comunicación, que nazca de un gesto que comunica. Y el teatro lo tiene todo. Eh, dentro de mis clases, yo hago lo mismo que hacen ustedes. Yo monto mis historias, monto mis cuentos y voy a hablarles de un ejemplo pequeño, el cuento de Pinocho. Entonces yo pongo la canción de Pinocho, todos la cantamos. Después yo cierro el asunto de la cantada porque dentro de la estructura de la clase, digo yo estructura porque esto no es una rutina ni es un hábito, dentro de la estructura de la clase porque cada vez va siendo más profundo el conocimiento en el arte después de que se sabe la canción, después de que todos y todas la cantan. Entonces lo que hacemos es que lo que hacemos, porque yo me incluyo ahí, lo que hacemos es que el profesor Fabián narra el cuento de el niño Pinocho. Perdón, me devuelvo 30 minutos antes de clase. Lo primero que hago es que les cuento un cuento de un niño que se llamaba Pinocho y actúo todos los personajes y cuento toda la historia desde el tema que voy a cantar. Entonces les dibujo en el tablero a Pinocho, les dibujo en el tablero al abuelo, les dibujo en el tablero a Pepe Grillo, la ballena, el río, el hada, el hospital, y entonces les voy señalando desde lo gráfico, y aquí me meto en el terreno del maestro Alfredo, que es un excelente artista plástico y un excelente músico y artista completo, porque lo ha demostrado ahorita con su trabajo en el canal de YouTube que tiene, que es un canal magnífico. Yo me atrevo a dibujar los matachos y les cuento la historia y siempre vuelvo ahí. De tal suerte que cuando vuelvo a la canción y los niños escuchan la canción, les digo, quizás esta canción ustedes la hayan escuchado en algún lado, vamos a cantarla, y cuando les pongo la canción, los niños, yo voy repasando las figuras en el tablero de la canción dibujada, y los niños fácilmente entran a cantar y sueltan desde el impulso artístico, sueltan la lengua de una manera tan exquisita que uno dice, ¿a qué horas aprendió a hablar este niño también? Porque es la música la que permite. Y esas canciones las recordarán porque hay estudios desde el Alzheimer que la gente no recuerda muchas cosas, pero tú le pones una canción a una persona demasiado adulta y la recuerda, y si es de la infancia la recuerda aún más. Se viaja directamente a ella. Y entonces lo que hago, después de que yo cuento, hago la representación y la cuento y la cantan ellos, entonces ya tengo esa canción como un backup para la historia final.
Después de eso, empiezo a llamar a los niños y a las niñas. ¿Quién quiere hacer de abuelito? ¿Quién quiere hacer de Pinocho? ¿Quién quiere hacer de hada? ¿Quién quiere hacer? Entonces me invento cuantos personajes tenga para que todos los niños participen de la historia. Entonces Pinocho se fue al bosque y se encontró con 10 pollitos. Entonces tengo a 10 niños actuando de pollitos, con la ventaja de que cada uno de ellos desde el teatro es un pollito distinto, porque cada uno cuenta su vida. Y disculpen si me emociono y me extiendo, porque es que de verdad a mí me hablan de teatro y me tocan la fibra más profunda. Y entonces ellos empiezan a narrar, y entonces en la siguiente clase la repetimos, porque la repetición está la maestría, porque en la repetición en las artes está la consecución, porque aquí la repetición, como lo decía en un principio, es la estructura. Voy cada vez más profundo en el conocimiento. Y aquí en la siguiente repetición, que les digo a los niños, oiga, agradezcamos que tenemos esta oportunidad de volver a repetir la historia, porque hoy la vamos a hacer con más entusiasmo. Y entonces ya pongo a otro niño a hacer otro, o ya el niño que había hecho de abuelito lo pongo a hacer de pollito, al niño que había hecho de pollito lo pongo a hacer de abuelito, y los roto en todos los personajes, de tal suerte que el día que me toque mostrarla, el resultado, que es esa obra de teatro que dura 3 minutos, porque eso es lo que dura la canción, cualquiera puede hacer de Pinocho y cualquiera va a ser tan audaz de que va a representar cualquier personaje. Y si el niño que estaba de Pinocho ese día no fue porque se enfermó, o porque el papá se levantó tarde y la mamá tenía cita médica y no nos llevaron los niños a la escuela, porque eso es el asunto en el preescolar, dependemos de que a los niños nos los lleven, pues hay otro niño o otra niña que con gusto lo va a hacer. Y no importa si una niña hace un personaje masculino y si un niño hace un personaje femenino, porque en mis clases del teatro todo es teatral. Entonces yo lo regaño desde lo teatral. Yo lloro desde lo teatral. Yo me pongo feliz desde lo teatral, y ellos saben que después de que lo regaño, después me muero de la risa, porque saben que todo dentro de mi aula es un contexto de representación. Y lo hago porque nada es personal, porque para los niños esa es la velocidad y ellos no conocen ellos no recuerdan, ellos son tiempo presente. Y el teatro es tiempo presente, es tiempo presente. Profe, entonces esa posibilidad que le damos nosotras las profesoras de preescolar a los niños de ese juego dramático tiene una gran ventaja, no solamente individual, sino que potencializa la creatividad también grupal. Y fuera de eso, según nos comenta, desarrolla unos vínculos como más de confianza también entre ellos mismos. Es decir, yo recuerdo que tenía una niña que le decían la muda, y precisamente le dije una vez, es que vamos a hacer la representación de Pinocho, y ella fue Pinocha. Claro. Pero, profe, no porque Pinocho es un hombre, no, pero en este caso va a ser Pinocha. Claro. Pues fue la primera vez que empezamos a escucharle la voz a la niña, y esa es tal vez me dio tanta fortaleza en ese momento, y de ahí para allá yo también empecé a utilizar el teatro. De verdad que estamos necesitando muchos docentes, muchos compañeros más como el profe Fabián, para que nos colaboren, nos apoyen, nos permitan fortalecer esas inconvenientes y esas dificultades que se nos presentan en el aula. Tenía muchas dificultades en una institución de bachillerato internacional, porque todos los niños llegaban al salón de clase llorando después de mi clase. Entonces la coordinadora de años iniciales, que se llama el PYP en el bachillerato internacional, me llamó a mí y me dijo, Fabián, pues es que tengo muchas quejas de los niños y de los profes que los niños después de que salen de tu clase llegan llorando al salón. Entonces yo pues no he tenido la oportunidad de ver tu clase y yo la quiero ver. Entonces yo le dije, bueno, claro, bienvenida. Dije, pero pues en mi clase eres otro estudiante más, ¿sabes? O sea, entras es a trabajar, a ser otro niño más. Y entonces ella entró y cuando vio mi clase vio toda esta locura, este caos. Era un asunto caótico porque contamos las historias, dividía a los niños en grupos de 5. Estoy hablando de unos niños
de segundo de primaria, pero que ya habían estado conmigo en preescolar, los dividí en grupos, cada uno en la indicación que yo le di por grupos era que tenía que hacer la misma representación, pero cada uno debía inventarse un personaje diferente al que había inventado la clase anterior. Entonces, siempre es inventarse hablemos de Pinocho, siempre distinto al de la clase anterior, no puede ser igual. Entonces empiezan a buscar los recursos y buscando esos recursos primero corporales, empiezan a buscar que la tela, y entonces había una sola tela para 3 Pinochos. Entonces un aro para 10 pollos, un balón para 15, una falda, una peluca. Entonces todos salían llorando de mi clase porque no habían podido pasar, porque el tiempo había sido muy corto, porque no había podido disfrutar de la peluca, porque no había tenido el balón para hacer su Pinocho. Y el asunto era porque era tan emotiva la clase y era tan importante su clase que ellos querían actuar ese día, que ellas querían actuar, que ellos querían ser vistos. Y entonces después, al oído, la coordinadora que me había llamado, pues en el momento previo a la clase, al oído me llama, me dice, es la experiencia más significativa que yo he visto en una clase de este tipo, que era una clase de bachillerato internacional. Y eso mismo pasa en todas mis clases, porque es que, pues, hay que también enseñarle a los niños que los recursos hay que compartirlos. Y si hoy no alcanzaste a pasar, pues, qué alegría, porque la siguiente clase vienes a pasar la representación y tú vas a ser el primero que pase. Y entonces ellos llegan tan motivados, o sea, y le digo, bueno, si no hay aquí, en ese colegio, si no hay aquí, trae algo de tu casa. Entonces, cuando llegaba a mi clase era la locura porque tenían 5 minutos para cambiarse, ponerse encima sin quitarse su uniforme, ponerse encima, transformarse, hacer, significar cosas de su casa, de su papá, de su mamá, de lo que tuvieran. Y entonces eso era un asunto que quizás eso evitó que se fueran más tristes de mi clase, pero la tristeza no era por cómo yo los había tratado en la clase, sino porque ellos no habían alcanzado a representar. Y eso me llenaba a mí de satisfacción, ¿no? De que yo digo, bueno, hasta donde uno transforma la vida de los niños y los toca, y de las niñas y uno las transforma y los toca. Gracias, mi profe. Pues yo sigo insistiendo de que tengo la voz de mis compañeras y mis compañeros. Eh, recuerdo mucho que en uno de los talleres de cualificación estaba Celso Román y precisamente decía lo mismo que este momento estás aclarando, ¿no? Hay un compañero que se llama Carlos Silva y nos envía una sugerencia. Hay un cuento de Celso Román que transciende esta práctica que nos está comentando también sobre el arte en las paredes de la casa y se llama El pollito en la pared. Entonces, Qué para que no, lindo. ¿sí? Celso Román es maravilloso. Es maravilloso. Esos eran los momentos que yo viví en lo poquito, porque en la universidad sí fue muy poquito que nos dejaron, entonces gracias a estos procesos de cualificación. Pero yo también tengo otra pregunta, profe. Sí. Nosotros no pretendemos hacer artistas en todos los alumnos, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? No pretendemos, de pronto, ojalá, quizás alguno o alguna salga artista, quizás, pero lo que queremos es sensibilizarlos en el arte y que cuando se paren frente a una obra pictórica, cuando escuchen una música, un intérprete musical cantar o tocar su instrumento, cuando miren un actor o una actriz parada en el escenario, cuando miren una bailarina o un bailarín, lo respeten porque saben que lo que está haciendo él es de mucho respeto, pero sobre todo que ellos entiendan que lo que van a leer de la obra expuesta, sea pictórica, dancística, dramática o musical, van a leer es el mundo del intérprete, la vida misma del intérprete. Y ellos no pasan mentiras, ellos no admiten las mentiras. Ellos saben que si tú como artista en escena estás siendo verdadero, se quedan contigo y la clase que es de 2 horas te dicen, profe, ya se acabó, ya Sí. se acabó.
es por eso, porque el arte cuando tú estás feliz, haciendo, y cuando tú entras al inconsciente y lo exploras y te vas en lo profundo del inconsciente, el tiempo no existe. El tiempo es efímero, el tiempo nos regla para cambiar, para cambiar y ir a trabajar con otro grupo, solo por eso. Quizás ellos pueden pasar todo el día dentro del salón de clase explorando y trabajando. Aprenden Y a sí, apreciar el arte. Muchas gracias, mi profe. gracias. Seguiré molestándolo. Siempre. Entonces ahora invitamos al profe Alfredo, que también estamos emocionados por conocerlo, que nos cuente sobre su vida artística. Profe Alfredo, cuéntenos entonces dónde desarrolla usted su experiencia pedagógica. No lo vemos. Bueno, ya me están escuchando. Sí, señor, ahora sí. Imagino que me están viendo también. ¿Ok? Sí, mi profe. Sí, Bueno, señor. perfecto. Bueno, yo me desempeño en el Colegio Atanasio Girardot de la localidad Antonio Nariño. Trabajo, por supuesto, con primera infancia. Y en cuanto a la participación en el conversatorio, lo cual agradezco, ¿no? Preparé una presentación para lo cual pediría el favor si me permiten compartir pantalla. Ya, profe, ya lo puedes compartir. Perfecto. Imagino que ya lo están viendo. Yo lo he preparado, pues, como estamos en entorno lúdico, porque eso es lo esencial en primera infancia, y bueno, en general en el arte, no nos digamos mentiras. Yo lo preparé como si fuera una obra musical, como cuando nosotros accedemos, no sé, a una sinfonía, una cosa de esta composición. En ese orden de ideas, y ya que la profe me pregunta por digamos, por mi experiencia, yo lo tomé de esta manera y lo voy a hacer cronológicamente. Entonces llamo el preludio el inicio de esto. ¿Qué ocurre conmigo? Yo he realizado procesos al revés. A veces pienso que la vida yo la he vivido al revés. Importante, pues muy curioso, ¿no? Pero pues al fin y al cabo estamos en el arte y el arte nos permite reinterpretar incluso la cronología de los procesos de la vida. Entonces el preludio lo llamo el transitar. ¿Por qué? La manera como yo llego al arte siendo muy joven, aunque lo soy, pero ya no tanto como esta vez. El transitar es la manera como yo llego al arte cuando estoy en mi adolescencia, ¿sí? El arte que es pulsación y por la pulsación se busca la expresión. Yo pienso que la persona que está para el arte tiene eso metido dentro de sus genes cuando está para hacer arte y necesita expresarse. Para expresarse necesita obviamente percibir el mundo y representarlo. Hago claridad en que toda persona tiene capacidad y disposición para el arte en algún nivel. Lo que pasa es que no todos tenemos la misión ni la obligación de ser artistas. Y eso es lo que llevamos con nuestros niños. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo primero con que comencé a buscar la expresión en el arte fue con el teatro. En esta época estoy hablando de alrededor de mis 20, 17 a los 25 años más o menos. Entonces entro en el arte que yo diría, son como las grandes ligas del arte en el sentido que nos encontramos allí en un crisol donde están convergiendo casi como en el cine las demás artes. En ese orden de ideas yo me encuentro allí con la música, me encuentro también con la pintura, porque eran tiempos en los que yo estaba comenzando a dibujar y hacía por trabajo para obtener ingresos. Entonces, con el teatro yo descubro muchas cosas, exploro bastante. Es una época importantísima en ese sentido. Hago énfasis en que yo soy una persona que hizo su bachillerato y no ingresó a la universidad como la gran mayoría de muy juiciosamente, porque yo a una universidad pública muy seguramente, puede ser privada, lo que sea, pero hicieron el proceso y entraron a ser profesores. Yo primero vivo vida de artista. En ese orden de ideas pasemos a la obertura. La obertura, ese primer momento ya pues de entrada en la obra, y es un momento en el que yo veo la necesidad de la creación
he pasado por el teatro y estoy todavía. Y allí hay como una bifurcación de mis tendencias entre la música y la pintura, porque yo adelanté estudios musicales en una época, con instrumentos, etc. Entonces siempre ha estado como ese feliz dilema dentro de mí y la pintura me la tomo en serio para crear o buscar la creación, porque la creación es una palabra que respeto mucho, igual que la palabra artista. Pero digamos que he jugado a ser artista y entré hacia los procesos creativos con la pintura, buscando la manera de realizar una obra que se pueda mostrar, y me encierro en taller a pintar. La música no está muy presente en esa época, aunque aparece y desaparece. Entonces entro en los procesos creativos, porque siento la necesidad que llevamos todos los seres humanos de construir el ser y el hacer. ¿Sí? Discúlpame, mi profe, ¿quieres que te comparta la presentación? ¿La quieres hacer tú? Sí, claro. Ok, ya te lo hago. No, pues en el momento en que tú me digas, yo la coloco. ¿Sí? ¿No la están viendo? No, señor. No. Entonces la puedes colocar si quieres, porfa. Y compártela desde el tuyo. Perfecto, sí, señor. Sí, estamos en la segunda diapositiva, que es obertura. Por fortuna la tenemos allá. Listo, sí, sí, señor. ¿Estamos? Vale, continúo entonces. Bueno, entonces el ser y el hacer es una necesidad indispensable en el humano, y yo lo voy descubriendo a través de las artes. Como debemos de ir descubriendo las personas que estamos en este maravilloso mundo. Pasamos a la viñeta número 3, es decir, al primer movimiento, es la llegada a la academia. Casualmente es cuando conozco a mi querido amigo Fabián Astudillo. Ha pasado el tiempo, o sea, en ese momento tengo más de 40 años, de haber hecho sobre todo pintura, pero también música y teatro. Entonces, como les decía, como mi proceso es un poco al contrario, yo he vivido mucho lo de artista en una época muy larga y llego a la academia y allí es donde me encuentro con el método. ¿Con cuál método? Con el método que me dirige hacia lo pedagógico, porque es el perfil que me dan en Corporación Universitaria Senda, donde Fabián es profesor mío y donde nos conocemos, como decía ahorita. El enfoque que damos es pedagógico, el que encontramos allí. Entonces voy a hacer ese matrimonio feliz que es el arte y la pedagogía. Tengo un gran material a través de las artes para trabajarlo allí. La fotografía que aparece acá corresponde a cuando ya finalizando yo el proceso en la universidad, pues encuentro trabajo y comienzo trabajando con gente adulta, con personas grandes. Es bien importante porque el proceso, en el buen sentido de la palabra, lo vivimos en vertical. Es decir, yo comienzo con personas grandes, con adultos, gente desde los 16 años hasta los 50 años en una aula de clase, y actualmente ya he llegado a primera infancia. He ido pasando poco a poco. Entonces, en la siguiente, que se llama cadenza, la cadenza es esa parte de las composiciones en las cuales hay un solo con un instrumento musical al final de un movimiento. Estoy experimentando la variedad y la pluralidad en ese trabajo con gente adulta, donde están formándose como tecnólogos. Está el video, espero que se pueda, pues no sé, escuchar. ¿Solo la pupila? Si Heidi me colabora con el video, por favor. Que si no le queda... Listo, mi profe. Listo, yo creo que a mí me parece que ese triángulo queda chévere.
Bueno, recuerden que estamos hablando que voy bajando en cuanto a la edad. En este momento estoy trabajando con gente adulta. Pasamos a la siguiente. Se llama segundo movimiento. Así lo llamamos porque pues ya ingresamos en la parte de la secundaria, ¿sí? En básica media. Con personas de, pues de 11 grados, bueno, de octavo, séptimo, de sexto, y pues en general de toda el bachillerato. El juego siempre debe estar presente y soy enfático en esto. De hecho, cuando estoy trabajando con gente adulta está el juego presente, porque el ser humano es lúdico. El ser humano necesita la lúdica del juego en todo momento de su vida. De pronto podríamos decir que el niño es, no sé, el niño puede que sea 80% juego, o 90, no sé, pero el ser humano, así sea un 10%, cuando es adulto, lo necesita y lo requiere. Y en la enseñanza ni se diga, y en las artes ni se diga. Los artistas vivimos jugando todo el tiempo. Sin embargo, cuando estoy en este nivel, séptimo, octavo, noveno, hay una marcación teórica y técnica sobre todo, y el juego es esporádico. Podría decirse que somos más rigurosos en la formación. En el siguiente, que lo llamo área, ya estamos, y me sale en verso, con la primaria, básica primaria. Vamos más hacia la técnica y la práctica y el juego siempre presente, pero pues por supuesto, los niños de primaria ya se pueden metiendo con lectura de la música o con lectura, por lo menos los primeros signos, ejercicios musicales más elaborados, por así decirlo. No estamos formando músicos porque no es un conservatorio. Como preguntaba, como decía la profe con su pregunta, o sea, el asunto es formar artistas o no. No lo es. Es posible que lo encontremos. Es posible y es muy posible porque allí se encuentran. Pero el objetivo no es encontrarlos, sino liberar esa posibilidad de expresar que tiene el ser humano, que tienen los chicos en esta edad. Si me colaboras, por favor, poniendo el videíto de área. Es una imagen, un video con niños de quinto de primaria. ¿Qué pasa en el siguiente? Tercer movimiento. Y llegamos a primera infancia. Ascendimos a tercera infancia. A primera infancia, donde el juego es esencial. En este momento ya no estamos hablando de técnica ni de práctica, o de si de pronto llegamos a ella, va a ser a través del juego. Porque el juego está siempre presente, porque esa estrategia de divertirse para llegar al aprendizaje es la que nos funciona regularmente con los niños en edad pues preescolar, o los niños de jardín, los niños de transición. Porque la vida, en el buen sentido de la palabra, es juego, es diversión, es celebración, y necesitamos llevar eso al aula de clase para que ellos vivan esos procesos importantísimos que les permiten estar construyendo su propio ser y expresando desde ese propio ser, que es la gran ganancia que nos brindan las artes en la primera infancia, porque se está construyendo, se está creando ese ser, se está buscando la identidad desde la creación, porque nosotros incentivamos mucho a la creación. Colocaría el video. Y por supuesto, estamos en un ejercicio de aprendizaje musical, pero a través del juego. Es un logro maravilloso que un grupo de niñas, un grupo de niños esté haciendo una marcación de pulso, esté
acercándose a la noción de tiempo, que es un elemento fundamental en la música, pero no nos estamos sentando frente a ellos en un aula de clase a marcarles un compás de una manera supremamente académica, sino que estamos jugando con una canción de un tema muy bonito, de un personaje fantástico que les está llegando y les está permitiendo soñar, que es una parte importantísima, vital en este proceso. Bueno, en la siguiente, que se llama Coda, donde nos vamos acercando hacia el final de la obra, hacemos el énfasis y reincido en el tema del arte y la fiesta. El arte es fiesta y la vida, por supuesto, también es fiesta. No podemos permitirnos que con los fenómenos a veces negativos, preocupantes que ocurren en el mundo como este en el que estamos ahorita, dejemos de celebrar. Y claro, nosotros en primera infancia tenemos el juego como un componente fundamental, pero en la primaria también lo es, como lo decía, en cualquier proceso de aprendizaje y en la vida del ser humano lo es, siempre debe estar presente. De hecho, en el amor también el juego es una necesidad constante, lo es en la conquista, lo es en la mejor forma en los logros que llegamos a tener a través de la vida. Y por supuesto el juego como aprendizaje. Colocamos el video. Juan David, ¿dónde está el cascabel? Uy, cierto. Y claro que sí, estamos hablando de un logro en cuanto a la discriminación tímbrica de un instrumento musical. Sabemos que el timbre es el que distingue cómo suena un instrumento respecto a otro, como una voz respecto a otra. No es lo mismo escuchar una trompeta que escuchar una guitarra. Si el niño tiene los ojos vendados, lo descubre, pero tiene que ejercitarlo. Obviamente, si es un cascabel, también lo distingue y sobre todo ubica en el tiempo y en el espacio el sonido. En la siguiente, perdón, ahora sí, que sería la coda número 2, yo voy a recordar a Eduardo Galeano con una de sus intervenciones tantas, afortunadamente, que hizo maravillosamente en el mundo a través de los medios, directamente en auditorios, en la vida, pues. Y él tiene una frase que decía, como canta el pájaro sin saber que canta. Y en las artes vivimos así. Es por eso que yo defiendo el arte por el arte. Obviamente el arte tiene contenidos, pero no la podemos encerrar en el contenido incluso antes de hacer la obra o de hacer el ejercicio. Simplemente es el vivir. Decía Immanuel Kant, el arte es placer sin interés. Y los niños sí que saben de esto. Lo podemos ver en el video. ¡Qué chévere! Como canta el pájaro sin saber que canta, como juega el niño sin saber que juega, como aprende el niño sin saber que está aprendiendo a través del juego. Juega mucho la transversalidad, por supuesto. Se podría preguntar a alguien, pero ¿qué hacen los niños bailando en la clase de música si no es clase de danzas? Lo mejor que puede haber en las artes es que converjan y que en un momento determinado terminemos nosotros pintando en la clase de música, etcétera. Porque además el cuerpo también tiene música y eso se exterioriza a través del baile. Porque la música, el sonido está presente todo el tiempo. Porque la música y la pintura, y yo vengo de música y de pintura esencialmente, aunque también me encuentro con el teatro, con la danza, pero música y pintura tienen mucho en común. ¿Por qué? Porque la música tiene luz, la música tiene color, porque la pintura tiene ritmo, porque el arte se cruza, se encuentra y está danzando constantemente. Nuestro siguiente, que es el posludio, nos está hablando de la celebración. Lo que decíamos hace un momento, hay que celebrar la vida, hay que celebrar el arte, obviamente celebrar el aprendizaje, cada día en el aula de clase. Por fortuna uno con estos niños se vuelve niño también y uno se siente como ellos y emprende el vuelo con ellos para celebrar el arte, la vida y el aprendizaje.
No interesa si el niño no tiene la postura o no tiene la idea de cuál es el tono más bajo, cuál es el tono más alto, si no sabe de armónicos, si no está aprendiendo de melodías todavía. Tiene, como decía Fabián, 12, 15, 20 años más para aprender. Pero lo primero que debe hacer es esto que vamos a ver en el video. Indiscutiblemente, estamos celebrando la vida y el aprendizaje. Lo que necesitamos al realizar un montaje musical, por ejemplo, o al realizar un montaje, cual sea, un performance, si se quiere, es ver esas existencias felices, esas caras alegres y esas sonrisas increíblemente brillantes y vigorosas en los rostros de nuestros niños, a través del arte, por supuesto. Y nuestro postludio, segunda parte. Ustedes lo saben, ustedes lo han vivido conmigo. Nos tocó el confinamiento. Nos tocó reinventarnos. Y nosotros los colombianos, que somos tan recursivos para crear, para inventar cosas, recurrimos a esa alquimia, que por fortuna es uno de nuestros talentos. Entonces convertimos la cocina de la casa en nuestro estudio de grabación, ¿verdad? De cine, de video, de lo que sea. Y nos convertimos nosotros en... Y llego yo, entonces, a mi personaje de Pierre Painter. Y a través de él hacer la narración, la búsqueda, el viaje. En este caso, aportándole a los procesos del colegio, llevándole a los niños sus videos tutoriales para las guías, pero también contando historias por aparte y siendo un proyecto personal e independiente que me realiza y que es un hallazgo maravilloso en estos momentos y a través de mi vida artística. Y ya cerramos con un comercial. Este Pierre Painter, que es mi personaje, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Alfred Painter, que es como aparezco ahí en YouTube, igual en el perfil de Facebook, para viajar con él, para llevar las historias, para volar un poco, para celebrar la vida, como es este fragmento de video en el que se está en un encuentro sincrónico con los niños. Pintar. Ella es una buena artista. Miren cómo pinta mi Nimoni. Coge su paleta, toma los colores, toma el verde, el amarillo, el azul, el naranja y pinta unos excelentes paisajes. El amanecer, el anochecer, el sol, las estrellas, la luna, las nubes y todo el mundo y el universo. Como le gusta la naturaleza, a ella le gusta pintar animales. Ella pinta al zorrillo, pinta mariposas, pinta gatos, perros, iguanas, cigüeñas, moscas, de muchos colores. Ella pinta muy bien. Aquí hay niños que pintan muy bien. Me dijeron que los niños de aquí pintaban el sol y le pintaban bigotes. Un amigo me contó, no sé si será verdad, me imagino que es. Bueno, ella incluso ha llegado a pintar cohetes y hasta ha llegado a pintar caras. Caras y muchas caras. Bueno. Y así las cosas, mis queridas profesoras. Claro, es crucial la importancia de las artes en la primera infancia, en el sentido que ella está implicando el ser, el llegar a ser a través de la expresión, en que está incidiendo en la percepción del mundo a través de la exploración. Nuestros niños exploran con nosotros y se hacen su versión propia del mundo. Esto redunda en la identidad, porque incentiva la creación. Hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias, mi profe. Ustedes me dirán cómo continuamos. Muchísimas gracias, profe Alfredo. Ajá. Ahora sí, como espectacular. Ya en este momento pienso que podemos ver como que sí son procesos. Pero la pregunta en este caso, diría yo, que no solamente entonces es impulsar en los niños esas formas de intereses y cosas así,
para que puedan expresar el arte, sino que las formas de impulsarlos también sean muy bien definidas, creo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo qué nos recomendaría a nosotras las docentes de preescolar? En Bueno, este caso, para que nosotros también podamos recomendarles a los padres de familia, porque pues nosotras trabajamos algo, pero también entonces estamos demostrando de que eso también debería ir de la mano también con los apoyos de los padres de familia. Entonces, ¿cómo qué nos recomendaría usted en este caso eh, de cómo motivar esas formas de expresión entonces del arte en por la familia? supuesto, hay algo bien importante en ese campo que me estás mencionando ahí y tiene que ver con la alteridad. Con la alteridad del arte tiene, digamos, unas vías y unos caminos paralelos. A veces parecen contradictorios respecto a la forma normal de vivir. No se es artista como se es, digamos, vendedor o como se es abogado o como se es conductor de bus. Sí, es bien diferente. Y cuando se está realizando un trabajo de arte, en ese momento se está haciendo artista y se está representando. Entonces, en las artes hemos de tener, como padres de familia o como docentes, la disposición a saber que vamos a encontrar cosas diferentes que incluso pueden parecer contradictorias. En las artes, el niño se va a salir de la raya, el niño va a caminar al contrario, el niño va a convertir el personaje masculino en personaje femenino, como lo contaban ustedes niños con la anécdota de Pino, en este caso, es tener esa disposición y sobre todo ser capaces de gozar con eso, porque ahorita en estos tiempos de confinamiento nos damos cuenta, no hay mal que por bien no venga. Hay padres de familia, por ejemplo, que están disfrutando, están viajando también con la elaboración de actividades. Cuando uno los ve en los videos cantando con el niño, con la niña, construyendo el instrumento, pintando la obra, se están permitiendo esa posibilidad de sacar ese ser lúdico de ellos también al exterior, a este mundo. Entonces sería permitir la alteridad, mi querida profe. Sí, profe. Yo diría entonces de que sería importantísimo que también, así como lo hacemos nosotros en el aula, de permitirles a los niños tener contacto con los materiales. Nosotras permitimos a los niños estar continuamente, les tenemos espacios como rinconcitos en donde ellos pueden manipular muy cómodamente sus pinceles, pinturas, plastilina, etcétera, diferentes elementos. En este caso sería positivo también que en las familias, en las casas también tuvieran esos espacios, brochas, pinceles, colores, rotuladores, etcétera, ¿cierto? Y fuera de eso también importantísimo que los papás también iniciaran a los niños en clubes de danza, ¿cierto? Como club de teatro, desde muy pequeñitos, así en la edad en la que los tenemos nosotras. Por supuesto, y me haces caer en cuenta también de una gran ganancia que nos deja el arte moderno y es la siguiente. El ritual del arte, por ejemplo, de la plástica, suele ser el tema de mírame y no me toques. Generalmente cuando llegamos a una galería de arte, es una parte, pues aprendemos un comportamiento que dice, bueno, tú tienes aquí la obra, pero no la vayas a tocar, no le pongas la mano porque eso es dañarla. Pero resulta que el tacto, por ejemplo, es una necesidad que tiene la persona, que tiene el niño sobre todo, de acceder. Por fortuna, en el arte moderno se ha creado el tipo de obras como la instalación, por ejemplo, obras materiales, formas en las cuales la persona puede llegar y transformarla. Entonces hicieron el muñeco y lo colocaron así, entonces la persona llega, se acerca al niño, le voltea la mano, se la pone así, le voltea la cabeza para allá y él mismo está ayudando a transformar y a recrear la obra a cada momento. Entonces, sí, es perderle el miedo y perderle el tabú al asunto de que se unte, de que se embadurne, de que se pasó. Eso sí, siempre está la norma de recoger el material, cuidarlo, etcétera, etcétera, lo cual siempre
se les respeta a ustedes, lo aplicamos nosotros también porque es parte de la formación, pero claro, el romper esos tabúes es importante. Mira, profe Alfredo, que nosotros hace algún tiempo nos dieron unos materiales muy interesantes. Entre ellos estaban unos carritos que tenían que ser desarmados y en la medida en que los niños iban armándolos y desarmándolos, pues ellos iban haciendo, tenían diseños diferentes del mismo carrito y es cosas de esas y todo. Pero en nosotros existe también ese mito de que, ay, Dios mío, ¿qué tal que después nos vengan aquí a molestar por el inventario y que no esté eso completo? Entonces es mejor no tener, mejor dejémoslos ahí guardaditos, ¿sí? Esa también es una de las posibilidades porque precisamente nos molestan de bastante a veces cuando nosotros somos muy abiertos en poder disfrutar de algunos materiales. En el caso del arte, en el caso de poder disfrutar, que los niños puedan apreciarlo, el inconveniente de nosotros es con los padres de familia. A algunos padres de familia les molesta bastante de que los niños se utilicen pintura, de que los niños utilicen arcilla, que utilicen las plastilina demasiado. Entonces le dicen a uno, profe, por favor, que la niña no vaya a trabajar con plastilina, profe, que que el niño no se vaya a empuercar, profe, que el niño, entonces nos limitan bastante y no les gusta y ellos también en sus casas son demasiado rigurosos, muy rígidos y nos cohíben. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos nosotros también abordar a esas familias? Ay, ¿cómo Sí, podemos nosotros también abordar a esas familias en este caso para que también puedan entender esas dinámicas que necesita el niño? yo creo en el consenso, nos tocaría hacer consensos y cada arte tiene como sus bemoles en ese sentido para interactuar. En la música estamos hablando, por ejemplo, del ruido. Entonces hay instrumentos musicales que pueden convertirse, parece, pues en un dolor de cabeza si uno está estudiándolos o le toca diseñarse unas cosas, pues para poder hacerlo, ¿no? En ese orden de ideas, una guitarra acústica puede ser menos problemática para estudiarla que una trompeta, por decir algo, y lo digo por experiencia. En la plástica nos ocurre eso. Nos ocurre que si se manchó la ropa, asumimos que se dañó. Pues uno como pintora aprende que no. A mí no me molesta que se me chorríe de pronto una prenda pero es que, pues obvio, ya soy un tipo adulto y estoy metido en esto. En caso con los niños, pues le jugamos a la protección a través del delantalcito, tenemos que tener unas normas de cuidado y de orden antes, durante y después de las prácticas, a la recogida, reguero, esta cosa, pero también el diálogo y el caer en cuenta que las cosas no están echadas a perder, digamos, si el cuaderno se salpica un poquito, o si al rompecabezas se le perdió una pieza y no lo podemos armar perfecto como es, nos podemos inventar otra manera con esas mismas fichas de rompecabezas. Es irlo comprendiendo y siempre realizar consensos, ¿no? Sí, señor. Profe, muchísimas gracias. Pues tengo muchas más preguntas. Pues porque esa línea de tiempo que nos presentó usted como que nos motivó muchísimo más también como a estructurar nuestra parte artística también. Yo quisiera que habláramos un poquitico sobre la música. Sí. Sé que la música genera en los estudiantes, en nuestros niños, la posibilidad de la concentración, ¿cierto? Escuchar música permite a que los niños profundicen un poquito, se vayan un poco más a la parte interior, a que despierten el oído, sean más perceptivos. En este caso, en los niños de preescolar, ¿cómo podemos nosotros acompañarlos si no hubiese un profesor de música? Vale, nosotros hemos de tener en cuenta que en las artes y en la enseñanza de las artes estamos acostumbrados bastante, y es algo muy bonito, nos acostumbramos bastante al hacer arte, ¿sí? Pintar, realizar, hacer el montaje musical y cantar la canción. También realizar la danza, hacer el montaje teatral. Pero hay como un preámbulo a eso, y es la necesidad de formar público y de formar personas, de sensibilizar.
Entonces el aprendizaje también nos lleva felizmente a que nosotros aprendemos a escuchar la música, a ver la danza, a disfrutar el montaje teatral o la película de cine, la exposición de arte. No siempre vamos a ser artistas que hacen y exponen. Somos público que va y observa, que disfruta una obra de arte y se hace procesos sensoriales y mentales que le van a implicar crecimiento. Sin embargo, en el caso de la música, para el tema de la escucha, hay varios parámetros. Nosotros podemos también hacer el ejercicio que es importante de lograr quedarse quietecito, bien sentadito, escuchando una música y sintiendo cosas con ella. Un poema sinfónico, si se quiere, una canción del folclore. Y hay otras que son también muy dinámicas. Yo estaba hablando de la posibilidad que nos da, por ejemplo, la instalación para intervenir una obra de arte y transformarla con nuestras manos, pero también hay los conciertos didácticos y las obras concebidas para que interactúen con los niños. Una vez yo estuve, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, en uno de los conciertos didácticos de Sinfónica y colocan Bajo Truenos y Relámpagos de Strauss. Y literalmente los niños hacen los truenos con los pies y también hacen con las manos y hacen sonidos. En los momentos en los que la orquesta está ingresando, ellos se integran y hacen un juego y una cosa lúdica maravillosa. Entonces, el que ellos accedan interactuando aún sea desde su casa, solitos o con 2 o 3 personas más, con la música, en una práctica frecuente, hace que ellos se acerquen y se vayan creando una cultura de ello, una cultura auditiva, visual, una cultura frente al arte y con el arte. Entonces eso es algo que la maestra en el aula de clase lo puede incentivar, obviamente también el profesor de artes, también los padres de familia en la casa y crecer ellos con los niños, porque si una ventaja tiene esto es que nosotros estamos aprendiendo y creciendo y disfrutando también todos los días, porque nosotros nos metemos al cuento con ellos y lo hacemos. Sí, así es, profe. Los compañeros en Face y por los chats están muy preocupados porque también piensan de que las familias necesitan de ese apoyo en este momento de contingencia y preguntan como cómo podrían ellos aprovechar los espacios, cómo podían también ellos incentivar a las familias en ese sentido para poder motivarlos. Teniendo en cuenta la propuesta de Aprende en Casa. ¿Pregunta para mí o para el profe Fabián? Sí, ¿cómo podemos crear más espacios desde la propuesta de Aprende en Casa que pueda involucrar a los padres de familia? Porque recuerde que como son niños de preescolar, niños muy pequeños, ¿sí? Entonces, los padres en algunos casos no le dan la importancia al arte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en ese sentido incentivar en ellos ese apoyo, esa positividad? Para ambos las preguntas, porque son las preguntas que están en los chats, entonces van para ambos, mi profe Alfredo. Gracias. Vale, entonces respondo yo primero. Sí, mi profe. Afortunadamente, nosotros estamos con primera infancia donde todavía los padres de familia están muy seducidos con el tema de la belleza que tienen las artes y cómo van a interactuar sus hijos con ellas. El padre de primera infancia tiene toda la disposición y hasta lágrimas le salen viendo al niño ejecutar la danza cuando llega el día de la presentación. Por fortuna los podemos traer rapidito. Hace poco viví una experiencia, se difundió en el colegio, el tema de un concierto, creo que era desde Julio Mario Santo Domingo, no me acuerdo, Sí. Y se interactuaba conectándose como estamos nosotros y con padres de familia. Esa es una iniciativa que me parece bien importante. Algo creí ver por ahí después, un tiempo después, y creciendo, me parece que es una de las alternativas maravillosas que tenemos, además haciendo partícipes a los padres. Esa me gusta. Muchas gracias, profe. Profe Fabián. Bueno, yo lo que he mandado, como nos ha tocado enviar guías y hacer cartillas para los que no tienen conectividad y todo dentro del pie explicativo, está en que disfruten
esa actividad en casa y que sean lo más recursivos y creativos y que dejen que su intuición y la intuición de los niños los lleve a resolver estas tareas. Y ha sido así, o sea, los resultados y las evidencias que ellos me han hecho llegar son familias bailando, familias divirtiéndose y con unos resultados bastante agradables. Creo que eh, a- no sé, nos han permitido o me han permitido a mí poder ver un poco más de la historia de ellos, que a veces uno no conoce a sus niños en sus casas y estos videos terminan siendo tan íntimos que develan de verdad el amor y lo que decía ahora el maestro Alfredo, que los padres están acompañando a sus niños porque afortunadamente aún estamos en la edad escolar en que los papitos y las mamitas y los abuelitos están muy pendientes de nuestros niños y para ellos es gratificante ver cómo ellos avanzan, cómo las niñas avanzan y, y cómo se socializa esto y se construye, ¿no? Y yo les digo, a mí no me importa si el video tiene errores, si se caen, si se equivocan, no hay lío, porque de eso se trata, o sea, volver estas experiencias más amenas, más humanas y más cercanas a la familia. Y no me lo han dicho, pero se ve que están muy agradecidos de compartir estas experiencias que yo le he enviado desde mi parte de dimensión artística con las familias. Muchas gracias, profe Fabián. Invitamos a la profe Yoli, profe Andrea. Ustedes nos tienen algunas preguntas con las cuales podemos darle voz también a nuestros compañeros que están en el chat y están en el Face. Las invitamos también, por favor, para que nos acompañen. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un gusto muy grato estar por acá compartiendo con el profesor Cabeza de Palo y con el profe Alfred. Tengo por acá algunos comentarios que han hecho algunas personas en el chat. Entonces dice, por un lado, la profe Ángela Olave, excelente tema, propiciar espacios de expresión desde la naturalidad y espontaneidad en el aula. La profe Sandra dice, es un tema muy interesante, ojalá que los maestros de otros grados no vieran estas clases como algo de relleno, se pudiera trabajar con ellas y se entendiera que estos temas son bases para el entendimiento de otros procesos. Por acá tenemos otros comentarios. Excelente tema. Definitivamente la expresión artística es muy importante en estas edades preescolares. También hay una pregunta que hace la profesora Ángela Olave. Esa pregunta va dirigida a los dos profesores. Dice, ¿hay algún instituto o taller en Bogotá donde las maestras de preescolar podamos aprender a tocar guitarra o alguna técnica para cantar? Claro, porque en este espacio obviamente muchos docentes quedamos con expectativa, queremos aprender más, queremos apropiarnos más de esta parte artística porque sabemos que es un pilar supremamente importante en la educación inicial y por ello también pues queda uno con ese interés, con esa iniciativa de querer buscar y saber más de arte y tener más ideas para llevar al aula con los niños. Entonces, por eso la pregunta. ¿Alguno de los dos la podría contestar? Activamos el audio, por favor. Profe Fabián, profe Alfred. Sí, sí, va. ¿Ya? Ah, sí, ya. Sí, señores, ya. Es que me distraje aquí tratando de activar el sonido. ¿Me la puedes repetir así? Sí. Ya, yo Sí, más o señor. menos ¿Hay respondo ahí. algún instituto o taller en Bogotá donde las maestras de preescolar podamos aprender a tocar guitarra o alguna técnica para cantar? Además de pronto un instituto o taller para música, otros talleres que de pronto los docentes tengamos acceso, ustedes que andan más empapados del tema. ¿Decías, Fabián?
No, que yo no soy especialista en música, entonces también me gustaría que me resolvieran esa duda a mí para poder cantar. Quizás el profe Alfredo, que es excelente en eso, nos podría colaborar a todos. Sí, 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 pues indiscutiblemente ahorita con el confinamiento tenemos que esperar un poco, ¿verdad? Pero tenemos diferentes lugares como las casas de la cultura, las diferentes localidades donde se puede acceder a cuestiones muy básicas, o sea, porque si algo nosotros tenemos eh, para tranquilidad nuestra presente, es que necesitamos adquirir unas bases para hacer maravillas con eso. No necesitamos convertirnos en músicos. Es una de las partes que nosotros, que nos puede tranquilizar, porque hablábamos de que no vamos a formar artistas necesariamente. Pero nosotros en Casa de la Cultura podemos adquirir las nociones básicas, por ejemplo, en los inicios en la guitarra, en la organeta, en técnica vocal, y pues esas nos las estarán abriendo, ya vamos a mirar según el COVID que nos dice, cuando comencemos a regresar a la normalidad, que pues ojalá no sea muy lejos el día. Quería complementarte, Andreita, nosotros en la ADE Sur, todos los fines de semana hay cursos también de teatro, de danzas y de música, al igual que en las cooperativas. Tenemos ese... Canapro, Sí, Podemos señor. hablar también y Contradecún. Y otra por acá el Heidi, aquí profe hay otras José preguntas. Gracias dice, a propósito, los interesados en participar en el Festival de Artes Escolares de USME, quizás algunos lo conozcan, aparece ahí el correo en el chat, granadosjosemanuel@gmail.com, Colegio Eduardo Umaña Mendoza de USME, por si también están interesados. Heidi, aquí hay otras preguntas para los dos docentes. Claro, Yoli. Son las Escuchamos. siguientes. ¿Cómo ven la imagen de un profe hombre, los niños de primera infancia, quienes casi siempre ven la imagen maternal en las profesoras de preescolar? ¿Cómo ha Uy. sido su experiencia para los dos? ¿Responde Fabián primero o yo? En el orden que quieran. Bueno, ya me metí. Es un tema que a veces se torna extraño, pero también es placentero a la vez, porque, claro, los niños están rodeados de mujeres todo el tiempo. Y el extraño que es uno en ese instante sale con unos dividendos favorables por los afectos de él, porque es una, digamos, tiene un nuevo toque de originalidad en ese instante y es nuevamente un atractivo para la clase de uno, porque es el diferente en ese caso, como que hay otra excusa para un respiro diferente en la clase de uno. Sin embargo, pues es un tema que se debe tratar con un poquito de cuidado porque pues el hecho que uno sea hombre y digamos, en los temas que frecuentemente hay de la relación con los niños, uno tiene que contener un poquito las expresiones con los niños por el tema de los afectos y estas cosas que pueden llevar a equívocos desfavorables en temas difíciles. Entonces, en general, es una parte bien importante porque nos trae a nosotros el toque de autenticidad. Y obviamente uno siente la reacción desde su propia sensibilidad frente a la aceptación que tiene con los niños en este caso. Es una experiencia agradable. Gracias. Y el profe Fabián. Desde mi caso, yo he sido diferentes profesores en mi clase. Como yo entré con este asunto del proyecto 901, yo entré a una jornada única. Entonces, como me toca la zona de alimentación, por ser el docente que continúa después del almuerzo con la actividad artística, pues yo también era el profesor Popó, pues todos profe Popó, entonces uno no sabe en qué armario tiene la profesora con llave el papel higiénico y pues le tocará al niño hacer de tripas corazón y uno en ese caso como difícil pues aceptar esa situación, ¿no?
Y lo otro es que también es la gran diferencia. Ellos sienten, pues en mi caso, que es un espacio liberador, que los niños se ven súper identificados, que haya un hombre ahí como liderando. Oiga, no son las mujeres las que lideran, sino también somos nosotros. Ellos se sienten súper empoderados y felices, y las niñas llegan con toda la timidez del mundo, y luego eso en el proceso de la clase se transforma porque las niñas rompen el hielo conmigo, rompen el hielo desde que entienden que todo es una actuación, y para ellos es, yo creo que yo salgo al descanso y todos me preguntan, profe, ¿tenemos clase contigo hoy? Profe, ¿tenemos clase contigo hoy? Y los que tienen la siguiente bloque conmigo es, profe, ya vamos a tener la clase, ¿no? Profe, ya vamos a tener la clase. Y pues bueno, para mí es una sensación muy gratificante que ellos se acerquen a uno y le pregunten por su clase. En los grados más altos de la educación, ninguno quiere tener clase con uno porque saben a qué van, ¿no? Ellos, los niños son felices yendo ahí, y en el mío es el proceso emancipador. O sea, hay un momento de la clase en que faltando 15 minutos para que se termine, yo bajo el ritmo cardíaco, acomodo sacos, los hago que se peinen, que se alisten y todo ese cuento, porque si los entrego inmediatamente terminada mi clase a la clase de la profesora, la clase de la siguiente maestra en una silla, en un escritorio, es insoportable para ellos porque se han estallado, no solamente desde lo físico, porque bailamos, cantamos, actuamos, y hacemos yoga y todas estas cosas, sino que también es un detonante de su corporal y su ritmo cardíaco, aparte de que es súper acelerado en los niños, pues aquí es más, porque se les acelera no solo por la actividad física, sino por las emociones que emana el arte en ellos. Y sí me toca hacer 15 minutos antes de terminar la clase, arreglar salón con ellos, recoger todas las cosas, llamar a lista para sintonizarlos otra vez en una nueva dinámica que es la siguiente clase con una docente que no soy yo. Y para mí es el detonante maravilloso, para ellos y para mí. Gracias, Sí, profe. queríamos aprovechar también la oportunidad, pues ya que estamos dando un homenaje a todos nuestros docentes de arte, de no solamente de aquí de Bogotá, de toda Colombia, saber cuáles docentes también nos están acompañando en este momento para que por el chat nos informen desde qué ciudades están y pues Bueno, por acá te saludarlos cuento, también. por acá te También cuento que desde el comienzo del encuentro nos saluda una orgullosa docente de preescolar, así lo manifiesta, en la institución educativa distrital del barrio Simón Bolívar. Ella es Caterina Ballesteros. Desde el colegio de la Bici también nos saludan, desde el colegio de Borarango, desde San Gil, Santander, el Instituto San Vicente de Santander, también la profe Maritza, fiel seguidora de los cuentos del profe Cabeza de Palo. También saludos, hay muchos saludos y agradecimientos a los profes, a ambos, y saludos al profe Fabián, de Carlos Silva, de Beto Muñoz, de Yasmín Camacho. Muchos agradecimientos también podemos encontrar por el Facebook, la profe Linet Méndez, la profe Natucha aparece así en Facebook. No sé si, profe Yolanda, tú tengas otros más para nombrar. Tenemos de todas las localidades, de Usme, de Ciudad Bolívar, de Bosa, de Engativá, también tenemos acá, de todas las localidades. Y profe tenemos Andrea, más comentarios por acá. Sí. Mientras encontramos otros sí, datos. Para saludarlos, sí. Hay por acá un comentario, el profesor José, gracias, cordial saludo. Es importante promover la obra de arte en sus diferentes dimensiones, la creación, la reflexión, el análisis, la muestra o exposición. Y este último elemento es muy importante, puesto que una comunidad crece simbólicamente en la relación que entabla con sus creaciones. Es importante entonces crear estrategias de difusión
también un comentario del profe Jairo Castro, quien dice, hay que exigir que los maestros de artes estén presentes desde la educación inicial, no a los convenios. Bueno, es como esa petición que de pronto uno va a hacer de la Secretaría de Educación Distrital, que por favor resalten de importancia el arte, la expresión corporal desde la primera infancia, y que efectivamente desde allí nos envíen docentes para trabajar con nuestros estudiantes. Por acá tenemos, me gustaría tener las memorias del encuentro. Sí, por supuesto, las memorias del encuentro las pueden buscar por Facebook del Círculo Pedagógico de Preescolar, también por YouTube en el canal del Círculo Pedagógico de Preescolar. Allí encontrarán las memorias. La profe Yolanda. Bueno, por acá nos saludan también desde el CEDI, Ciudad Bolívar. Muchas gracias por la conferencia y por sus grandes aportes. Bueno, por acá hay una pregunta, profe. Está la profe Ovaira Anacona Jiménez del resguardo de Caquina en Chirimía, Cauca. Sí, señora. Ya que hablas de ella, quizás este sombrero que hoy me traje, que no es el del profesor Cabecepalo, es un sombrero que dignifica y recuerda que tenemos niños en los campos y docentes en los campos de Colombia que no tienen acceso a este tipo de medios y que su conectividad remota ha sido bastante golpeada. Un saludo para todos ellos. Vamos a seguir luchándola y vamos a seguir peleando para que todos nuestros niños y nuestras niñas tengan las mismas oportunidades de poder estar en la educación pública colombiana. Sí, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Yo quería de una vez aprovechar. Otra pregunta, perdóname, profe Yadira. Hay una pregunta para los dos profes. Dice, ¿cómo hacer para quitar, ay, perdón, la estaba leyendo y ya. ¿Cómo hacer para quitar el imaginario en las docentes que la manualidad es una expresión artística? ¿La repito? No, ya sí la escuché bien. A ver, sí, señor, listo. te respondería de la siguiente manera. Yo creo que esa respuesta se la da el proceso mismo. La manualidad de todas maneras es una parte, es una base y es una entrada. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el Renacimiento, en otras épocas, el artesano era considerado artista. En otras ocasiones la artesanía es vista con cierto desprecio, pero es en sí un objeto muy estético. Entonces yo creo que es el mismo proceso el que le va a permitir darse cuenta y sobre todo que la profe esté dispuesta a aceptar o a esperar ese momento en el que la manualidad no se quede ahí como solo operativa, sino que le permita transformarse o ser transformada para hacer una versión de un pedacito del mundo desde ese objeto de manualidad. Gracias. Yo pienso que la manualidad es muy importante, es una parte del arte, pero es donde los niños de verdad logran hacer todo lo conceptual, lo logran hacer, si es manualidad, desde la plastilina, volverlo en tercera dimensión, o sea, replicar lo que tiene en la cabeza, y eso requiere muchos procesos de concentración, de comparación, de formas, de tamaños, de texturas, y eso hace mucha parte del desarrollo de las artes. No lo es todo, pero como decía el maestro Alfredo, es una entrada y por ahí debemos entrar, porque es por los sentidos por donde trastocamos la vida de los niños, y ellos teniendo las manualidades, pues logran en eso expresar su mundo interno, su mundo artístico, su mundo creativo. Gracias, profe. Por acá muy agradecidos con ustedes y les mandan un saludo. La profesora Isabela Arévalo, muy orgullosa docente de preescolar.
desde Ciudad Bolívar, del Colegio José María Vargas Vila, uy, desde allá la montañita, allá trabajé también, es un lindo colegio, muy bello esta población para trabajar, los saludan desde allá, desde el José María Vargas Vila, la profe Valerie Alfonso, la profe Viviana Basto, también desde Sopó, profe de primera infancia, desde el Colegio de Ciudad Bolívar, Ismael Perdomo, también de acá desde el Colegio La Gaitana, la profe Rosalba Angarita, de Preescolar desde Valledupar. Saludos y felicitaciones, muy buena la charla. Felicitaciones, excelente encuentro por parte del profesor José Gracias, de la profesora Luz Maritza, también del Colegio José María Vargas Vilas. Bueno, una pregunta, profe. ¿Cómo continuar con el juego en las áreas básicas en primaria, desde las artes plásticas? Repito, ¿cómo continuar con el juego en las áreas básicas en primaria desde las artes plásticas? Las áreas básicas en primaria desde las artes plásticas. Yo pienso que el primer jugador que se debe poner activo es el docente. Permitirse la posibilidad, la alternativa de explorar y así va encontrando los juegos y las actividades desde la plástica para entrarle al área básica. Pueden ser a las matemáticas, a la biología, ciencias, español, lo que sea. Nosotros tenemos una puerta de entrada desde el hacer estético, como decía Fabián. Por ejemplo, para el aprendizaje musical, nosotros elaboramos, por supuesto, la Margarita de la canción, la cual elaboro yo, le incentivo a los niños, ellos hacen la suya les queda más fresca, más espontánea que la mía. Y de esta misma manera nosotros podemos ser capaces de incentivar el hacer en los niños a representar el tema o el contexto del tema que se está dando en la clase en primaria, por ejemplo, y desde eso saltar el tema, entre comillas, serio, porque el arte aborda cualquier tema en el mundo. Eso, y desde la plástica lo pueden abordar así tranquilamente. Gracias. Gracias. ¿Algo más por agregar? No, es que yo de la plástica no manejo el lenguaje y creo que el experto ya habló. Bueno, muchas gracias, profe. Terreno que esté resbaladizo para mí. Bueno, por acá tenemos saludos desde Santa Marta, gracias por el espacio y enorme agradecimiento a los compañeros de arte que han ingresado a los espacios preescolares a enseñarnos a las maestras, a enriquecernos y a transformarnos. Por acá nos saluda Omaira Anacona Jiménez. Saludos especial para todos los maestros desde el municipio de Almaguer, comunidad indígena de Anacona. Pues creo que lo pronuncié bien. Si no, pues sí, Yanaconas. para dar el Yanaconas saludo. es del Cauca. Excelente charla. Oh, sí, señor. Por acá también desde excelente charla, la profesora Rubillane Hoyos, institución Santa María de Caniona, Almaguer. Creo que es de la misma institución de la anterior. Sí. Y vamos a mirar por acá desde el Zoom. Muchas gracias, muy interesante el tema de parte de la profe Silvana. Y también anteriormente habían preguntado que si vamos a darles información de por dónde ingresar para los próximos eventos. Claro que sí, constantemente estaremos enviando información. Igual todo lo pueden encontrar por el Facebook, el Círculo Pedagógico de Preescolar, y también estaremos transmitiendo toda la información por el WhatsApp. No sé si la profe Heidi y la profe Yadira deseen continuar. Pues ya que lo nombras, quiero invitarlos porque ustedes saben que tenemos 2 espacios. El lunes este espacio de formación y los viernes tenemos un espacio que también es de formación, pero es un compartir de saberes y experiencias pedagógicas de los maestros.
Es a la misma hora, de 3 a 5. El próximo viernes 31 estaremos con Nancy Gómez, con la profe Janet Beltrán, con el profe Gerson Rojas, que también es desde el área del arte, y les vamos a dar una sobredosis con el profesor Cabeza de Palo, nuevamente el viernes. Entonces, bienvenidos. Desde esa experiencia. Y el día... el 3 de mayo, perdón, el 3 de agosto. El 3 de agosto seguimos con el desarrollo del pensamiento matemático. Los días lunes tenemos estas charlas. El desarrollo del pensamiento matemático va a estar con nosotros la profe Marta Torrado, que ella es formadora de docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, asesora del Ministerio, y la va a acompañar Patricia Barrera, licenciada de Educación Infantil, y ella, creo, Andrea, que es la que tú sabes, ella está fuera de Colombia, pero está también trabajando en educación en Canadá, ¿me decías? Sí. Y ese día nos acompañará como moderadora la profe Andrea Arias. Y el 10 de agosto continuamos con actividad física y movimiento con Jainer Jiménez y Diana Jesusius. Yo siempre los pronuncio mal. Fabián me hace el favor y me corrige. Ellos son profesores de educación física que trabajan en preescolar. También muy importante esta tarea. Entonces, los seguimos esperando a todos. Toda la información tenemos hasta octubre de programación. Toda la información la encuentran en el Facebook, Círculo Pedagógico de Preescolar. Igual le seguimos enviando. No sé, Andrea, Yadira, Yolanda, tu cámara para que nos veas y podamos cerrar. Yo estoy muy agradecida con el profesor Alfred, con el profesor Fabián. Yo los sigo a los dos, muy contenta, estoy muy pendiente de sus actividades en YouTube. Entonces espero que por favor nos la sigan compartiendo. En lo posible, yo también la comparto con los demás grupos que tengo contacto. También por el Círculo Pedagógico de Preescolar podemos encontrar los videos de los profes, entonces para que estemos atentos. Y los esperamos a toda la audiencia para el próximo encuentro este viernes, como lo decía Heidi, y el próximo 3 de agosto con la profesora Marta Torrado. Muchísimas gracias a todos los asistentes y pues bueno, esto es un espacio que tenemos para que nosotros también enriquezcamos nuestro quehacer como docentes. Y pues aquí, además de todo, nos estamos también capacitando, estamos cualificando nuestras prácticas pedagógicas a través de estas experiencias que nos comparten, de estos saberes que los profesores nos transmiten de su experiencia pedagógica. Muchas gracias. Yoli. Bueno, pues sin lugar a dudas fue excelente este encuentro. Desafortunadamente no sé qué pasó con mi audio. Había una pregunta que alguien hizo no directamente por Facebook, sino lo hizo por otro medio, y es a Fabián y al profe Alfred, ¿qué materiales debe tener una profesora de preescolar en el aula? Los mínimos materiales que ustedes desde el arte consideren que una docente de preescolar debe tener en el aula. Necesarios, o sea, no pueden faltar. Para mí, telas, es básico las telas para crear espacios, hacer vestidos, no sé, crear escenografías. Con telas podemos hacer títeres, ellos mismos que se pueden desbaratar el mismo día y guardar. Una grabadora, porque los niños deben, si no hay instrumentos musicales, que en mi caso no interpreto, yo interpreto percusión, pero pues los niños necesitan también, es un asunto más melódico que el percutivo, porque pues se trabaja ritmo sí, pero el asunto melódico en la música es súper importante. A ver, una grabadora para poder cantar y para poder bailar. Y si hay faldas para ensayar un poco de danza folclórica, muy bueno. Cuando yo me pongo mi falda, las niñas se mueren de la risa y después los niños quieren pedir las faldas de las niñas para ponérselas y bailar con falda.
Entonces ellos se ríen, yo le digo, pero ¿por qué se ríen? Y entonces, ¿quién les va a enseñar dónde está la profe para que le enseñe a faldear? Pues les tocó conmigo, cabeza de palo, vaya para allá, ponga la falda. Y entonces me pongo yo la falda y se ponen la falda ellos también. Yo llevo mi falda de ensayo y todas las niñas dicen, hoy trajiste tu falda de ensayo, profe, hoy trajiste ensayo. Y entonces, ¿y por qué tienes el pelo largo? ¿Y por qué te pones falda? Entonces yo me pongo la falda y me suelto el cabello y todo, o sea, yo quedo supremamente transformado y no, eso es importante eso, que hayan cosas donde los niños, pues si hay peluca, chévere, pero con el asunto de las epidemias de los amiguitos de la cabeza, pues es también complicado, ¿no? Complicado, sí. Pero tener sombreros distintos o tener papel para hacer sombreros que puedan representar profesiones y esto, eso es lo que yo diría desde el teatro y un poco de la danza. Creo que el maestro tiene otras desde la pintura y la música. Bien, el profe Alfred. Muchas gracias. Es algo bien importante nosotros reflexionar acerca de la posibilidad de construir los instrumentos con los que se pueda realizar la música. En la cotidianidad nosotros nos encontramos con una cantidad de cosas que además se desechan. Al menos démosle el siguiente uso, o sea, el tener vasos de cartón, de plástico. Permítanme un momento. El maestro Alfred tiene una clase donde hace unos instrumentos que creo que eso es lo que va a enseñar. Exacto, o sea, por ejemplo, hablaba de vasos de cartón y aquí tengo la campana, y entonces está el pitillo aquí en este caso, y aquí una ficha de ajedrez que me sobró un día, pero puede ser cualquier cosa, una bolita, una tapita, y ¡pum! Hicimos la campana. Y los niños cantaron con eso. La cajita de fósforo, la cual yo lleno de bolitas, de semillitas, de cosas, eso se convierte en un instrumento musical, o unos palitos para hacer unas claves, y por supuesto, nosotros llevamos el material puesto todo el tiempo en las manos, en los pies, en el cuerpo, en la cara, en la voz. Pero ante todo, mucha disposición y muchas ganas de hacerlo. Entonces, Profe, muchas gracias. No, pues yo creo que quedamos. Esto fue solamente un abrebocas y seguiremos sus canales para conocer Gracias. tantas experiencias que nos dan, porque yo siempre, como docente de preescolar, siempre he dicho que nosotros podemos tener la actitud, pero muchas veces no tenemos el conocimiento. Y por eso requerimos de los profesores de artes en preescolar. Muchísimas gracias. Por ahí leí una pregunta que cómo cambiarle el chip a las docentes que evalúan desde su perspectiva el trabajo de los niños. Yo pienso que un poco más de sensibilidad. Una docente preguntaba dónde tomar talleres de música y de canto. Yo creo que las casas de la cultura, y hay sitios también en las alcaldías locales donde ofrecen talleres que te pueden hacer, que no te van a volver un artista, porque pues hay gente como Alfredo y como yo que nos dedicamos a esto de tiempo completo y nos dedicamos a estudiar esto desde la profundidad del arte. Pues esto no te va a volver artista, pero sí te va a abrir una sensibilidad que cuando veas un trabajo de un estudiante tuyo, lo valores infinitamente y creo que saber entender que todos los trabajos de los niños están bien hechos es fundamental porque él en ese momento que representa, que actúa, que canta o que dibuja o que plasma o que modela, está de verdad develando su ser más profundo, que es el inconsciente, y hay que entenderlo desde ahí. No evaluarlo, ni juzgarlo, ni ponerle etiquetas, porque eso no sé, pero sí creo que es uno el que debe, como adulto, acercarse y sensibilizarse un poco en entender este tipo de lenguajes y evaluar este tipo de procesos que no tienen evaluación, ¿no? Sí. Bueno, tú me hiciste acordar, Fabián, que yo alguna vez en la universidad hice un trabajo y me quedó tan feo que el profesor me hizo hacerle todo una argumentación desde la estética de lo feo. Y claro que la hay. Y me quedó mejor el argumento que el trabajo y lo logré y me fue muy bien, porque es que todo tiene un porqué, ¿no? Sí. Y tiene un trasfondo. Entonces no hay trabajos feos.
porque No. de pronto cada uno se expresa y cada uno trabaja de una forma diferente. Profe Fabián, profe Alfred, ustedes no saben cuánto les agradecemos el día de hoy. Los seguiremos apoyando en sus canales porque lo que ustedes hacen es compartir mediante todos estos medios tecnológicos todos los aprendizajes que ustedes tienen de tantos años y toda esa creatividad y toda esa fortaleza que cada uno tiene en su arte y lo comparte no solamente con los profes de Bogotá, sino con todos los profes de todo el mundo que necesiten esos apoyos en arte en estos momentos. Ahí están los dos profes brindándonos esas herramientas para poderlas hacer y utilizar en las aulas en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la pasión que le ponen ustedes a todo lo que hacen. Gracias. Yadira. Sí, yo quería hacer el cierre contándoles todo lo que aprendí. La verdad es que los profes me dieron una información que tal vez yo nunca había como sistematizado y clarificado. La verdad es que el arte en el preescolar sí mejora la comunicación en los niños, no solamente por la pintura, sino que genera en ellos también el autoestima, a un aumento de la autoestima, impulsa en ellos la creatividad. Se le fue la batería a la profe Yadira. Sí. Bueno, nos queda debiendo la profe Yadira el cierre. Agradecerles mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a las profes que estuvieron hoy también acompañándonos, a Alfred, Fabián. Nuevamente con Fabián estaremos el día viernes, con Nancy Gómez, Janet Beltrán y Gerson Rojas. Mil gracias por este espacio y mil gracias a todos los que nos piden más espacios de arte. Los vamos a programar, no sabemos cuándo, pero yo creo que al finalizar la programación que tenemos, retomamos los espacios de arte porque nos están pidiendo que hagamos más espacios de arte que son fundamentales para las profesoras y para toda la comunidad educativa. Entonces, muchas gracias a todos. Feliz resto de semana. Hey, Andrea. qué pena interrumpirte. También invitar a los profesores que quieran contarnos sus experiencias para programarlos. Los encuentros son los viernes, entonces si ustedes me escriben por interno o si nos dejaron, digamos, que ese datico por medio de un formulario o si no lo han diligenciado para que por favor lo diligencien. Queremos saber quiénes quieren compartir sus experiencias y nosotros les podemos dar ese espacio en algún encuentro de los viernes. ¿Listo? Muchísimas gracias. Todos los días, o sea, los viernes y los lunes, vamos a hacer un formulario para llevar la asistencia y poder dar la certificación de la asistencia a estos eventos. Entonces, muchas gracias. Feliz resto de semana. Profe Alfred, ¿qué ibas a decir? Feliz. Encantado de haber estado aquí con ustedes. Cuando me vuelvan a invitar estaré de nuevo. Abrazo para todos participantes y participantes, como dijo Maduro. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Buena tarde. Chao. Chao, chao.